En 1925, Florence Scovel Shinn hizo algo que ningún otro maestro espiritual de la época se había atrevido a hacer. Reveló públicamente que las maldiciones financieras no son solo supersticiones, son armas espirituales reales y pueden ser quebradas en 20 minutos. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que no importa cuánto trabajes, el dinero siempre se te escapa de las manos? ¿De que existe una fuerza invisible que impide tu prosperidad? Florence descubrió que no estás equivocado. Esa fuerza tiene nombre, tiene un origen y tiene una técnica exacata para ser destruida. Lo que voy a revelar ahora no está en los libros más famosos de Florence. Está en un manuscrito que ella escribió 3 meses antes de morir. Un documento que quedó guardado por décadas, porque lo que ella reveló era demasiado perturbador para la época. Florence confesó que durante años enseñó solo la mitad de la verdad. La otra mitad, la parte sobre las maldiciones financieras heredadas, se la guardó hasta que vio a personas aplicando sus enseñanzas perfectamente y aún así viviendo en la miseria. Fue entonces cuando ella lo entendió. Los decretos positivos no funcionan cuando hay una maldición activa. Es como plantar semillas en tierra envenenada. Puedes tener la mejor semilla del mundo, pero si el suelo está corrompido, nada crece. Y aquí está lo que el 99% de las personas no perciben sobre las maldiciones financieras. No vienen de brujerías o rituales sombríos. Vienen de tu propia boca, de palabras que tus padres dijeron, que tus abuelos repitieron, frases que parecen inofensivas, pero cargan un poder destructivo generacional. Florence listó 7 frases que activan maldiciones financieras automáticamente. Y si creciste escuchando cualquiera de ellas, hay una maldición activa en tu campo energético financiero, ahora mismo. La primera frase es: el dinero no crece en los árboles. Parece solo un dicho, ¿cierto? Pero Florence descubrió que esta frase programa al subconsciente para rechazar la abundancia natural. Invierte la ley de la prosperidad, porque, en realidad, el dinero debería ser tan natural como los frutos en los árboles. Pero cuando escuchas esto repetidamente en la infancia, tu subconsciente crea un bloqueo. Empieza a creer que el dinero es escaso por naturaleza. Y lo que crees, manifiestas. La segunda frase es aún peor: los ricos se van al infierno. Florence atendió a decenas de personas que sabotaban su propio éxito financiero sin percibirlo. Estaban a un paso de la riqueza y hacían algo destructivo. Perdían el empleo, gastaban todo, se enfermaban. Y cuando Florence investigaba, descubría la misma cosa. Esas personas crecieron escuchando que la riqueza es pecado, que Dios ama a los pobres, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, a que un rico entre al cielo. Y aquí está la maldición. Tu subconsciente no quiere que te vayas al infierno. Entonces, sabotea cualquier intento de enriquecerte, porque en el fondo has asociado la riqueza con la condenación eterna. Florence pasó años estudiando por qué esta creencia se esparció tanto y descubrió algo chocante. Esa interpretación bíblica está equivocada. Jesús nunca condenó la riqueza. Él condenó la avaricia. La diferencia es abismal. Pero generaciones enteras fueron programadas con la versión distorsionada y pagan el precio hasta hoy. La tercera frase que Florence identificó es: no soy bueno con el dinero. Suena inofensivo, pero es un decreto de bancarrota, porque cada vez que dices eso, estás activando una profecía autorrealizable. Tu subconsciente lo acepta como verdad absoluta.
y comienza a probar que tienes razón, haciendo que te olvides de pagar cuentas, tomar decisiones financieras malas, atraer pérdidas. Florence enseñó que la mente subconsciente es como un sirviente obediente. Ella no cuestiona, ella ejecuta. Entonces, cuando declaras que no eres bueno con el dinero, estás dando una orden para que tu sirviente interno sabotee tus finanzas. Y él obedece perfectamente. La cuarta frase es la más peligrosa de todas. El dinero se acaba. Parece lógica básica, ¿cierto? Pero Florence descubrió que esta frase viola la ley espiritual de la abundancia infinita. El dinero es energía, y la energía no se acaba. Ella se transforma. Cuando programas tu mente con la creencia de que el dinero se acaba, estás cerrando el canal de la provisión divina. Florence usaba una metáfora poderosa. Ella decía que la prosperidad es como un río. Si crees que el río se va a secar, comienzas a almacenar agua desesperadamente. Y el miedo a la escasez crea escasez real. Pero si confías que el río nunca se seca, bebes libremente y el río continúa fluyendo. La quinta frase que activa maldiciones financieras es: el dinero es sucio. Florence rastreó esta creencia hasta textos religiosos mal interpretados. La idea de que la espiritualidad y el dinero son opuestos, que necesitas elegir entre Dios y la riqueza. Y esta creencia creó una maldición invisible en millones de personas. Porque si crees que el dinero es sucio, tu espíritu lo va a rechazar. Puedes conscientemente querer riqueza, pero inconscientemente vas a repelerla. Es como intentar abrazar a alguien mientras tu cuerpo retrocede. La acción consciente y la programación inconsciente están en guerra, y el inconsciente siempre vence. Florence tenía una cliente llamada Guadalupe, mujer inteligente, trabajadora, hacía todo bien, pero nunca prosperaba, siempre al límite, siempre luchando. Florence hizo una sesión profunda con ella y descubrió que Guadalupe fue criada en un hogar extremadamente religioso, donde cualquier deseo material era visto como pecado. Guadalupe inconscientemente asociaba el dinero con traición a Dios. Entonces, cada vez que el dinero venía, ella encontraba una forma de perderlo. Donaba demasiado. Prestaba y no cobraba. Gastaba compulsivamente. Porque en el fondo, mantener dinero causaba culpa espiritual. Florence enseñó a Guadalupe el decreto de reversión. Y en 3 semanas, la vida financiera de ella cambió completamente. Pero vamos a llegar a ese decreto, porque antes necesitas entender las 2 últimas frases que activan maldiciones. La sexta frase es: el dinero cambia a la gente. Y esa es traicionera porque tiene una verdad distorsionada. El dinero revela quiénes las personas realmente son. No cambia. Pero cuando creces escuchando que el dinero transforma personas buenas en monstruos, desarrollas un miedo inconsciente de prosperar, porque no quieres convertirte en un monstruo. No quieres perder tu esencia. Entonces, tu subconsciente crea un techo financiero, un límite invisible que nunca sobrepasas. Porque sobrepasar significaría transformarte en algo que desprecias. Y la séptima frase, la que Florence consideraba la raíz de todas las maldiciones financieras. Siempre hemos sido pobres. Siempre seremos. Esta frase es un pacto generacional con la miseria. Es aceptar que la pobreza es destino, que no importa lo que hagas, estás preso a un patrón familiar de escasez. Florence descubrió que familias enteras cargan este decreto por generaciones. Abuelos que dicen esto para padres, padres que repiten para hijos, y a cada repetición, la maldición se fortalece, hasta que parece imposible de quebrar. Pero aquí está la verdad que Florence
reveló en el manuscrito: las maldiciones solo tienen poder mientras permanecen ocultas. En el momento en que las identificas y las confrontas con un decreto de reversión espiritual opuesto, se desintegran. Y fue exactamente eso lo que ella hizo en 1923, en un caso que cambió completamente su comprensión sobre las maldiciones financieras. Guadalupe buscó a Florence, empresario talentoso, ideas brillantes, ejecución perfecta, pero sus negocios siempre fracasaban en el último momento. Siempre. Él abría empresas que prosperaban por meses, hasta que algo catastrófico sucedía. Un incendio, un socio que lo traicionaba, un cambio de ley que destruía el modelo de negocio. Guadalupe estaba desesperado. Él no creía en la mala suerte. Sabía que había algo más profundo y pidió ayuda a Florence. Ella hizo algo inusual. Pidió a Guadalupe traer documentos de su familia, certificados de nacimiento, matrimonio, defunción. Guadalupe pensó que era extraño, pero obedeció. Y cuando Florence analizó los documentos, ella vio un patrón aterrador. Todos los hombres de la familia de Guadalupe, por 4 generaciones, habían muerto en la bancarrota. Todos. El bisabuelo quebró, el abuelo quebró, el padre quebró. Y ahora Guadalupe estaba siguiendo exactamente el mismo camino. Florence preguntó si había alguna historia familiar sobre el dinero. Y Guadalupe recordó algo que su abuelo siempre contaba. Una historia sobre el tatarabuelo de Guadalupe, que había traicionado a un socio en un negocio en el siglo XIX. El socio perdió todo, y antes de morir en la miseria, maldijo la línea familiar de Guadalupe. Dijo que ningún hombre de aquella familia prosperaría, jamás. Y por 4 generaciones, la maldición se cumplió. Florence podría haber descartado esto como superstición, pero ella sabía que las palabras cargan poder, especialmente palabras habladas en extrema emoción. Aquel socio traicionado no solo pronunció una maldición, él la sintió con cada fibra de su ser. Y las maldiciones lanzadas con convicción profunda crean corrientes espirituales que atraviesan generaciones. Pero Florence también sabía que ninguna maldición humana es más fuerte que la ley de la gracia divina. Y ella tenía un método para romper esto. Ella enseñó a Guadalupe un decreto que él debería repetir durante 20 minutos, todas las mañanas, por 21 días. El decreto era específico. Necesitaba nombrar la maldición, reconocer su origen y entonces invocar la ley de la gracia para disolverla. Guadalupe hizo exactamente como Florence instruyó. Y en el 14º día, él tuvo un sueño. En ese sueño, él vio al socio que había maldecido a su familia. El hombre estaba en paz y dijo a Guadalupe que la deuda estaba paga, que él estaba libre. Guadalupe despertó con una sensación que nunca había experimentado: ligereza, como si corrientes invisibles se hubieran roto. Y en los meses siguientes, todo cambió. El negocio de Guadalupe no solo sobrevivió, prosperó de formas que él nunca imaginó. 3 años después, él era uno de los empresarios más exitosos de la región, y por primera vez en 5 generaciones, la maldición estaba rota. Florence documentó este caso porque él probó algo crucial. Las maldiciones financieras son reales, pero son quebrantables. Y aquí está lo que ella descubrió sobre cómo las maldiciones funcionan en el plano espiritual. Ellas son como softwares corriendo en segundo plano, en tu inconsciente. Tú no lo ves, pero ellas controlan tus resultados financieros. Toda vez que estás a punto de prosperar, el software se activa y sabotea. Puede ser a través de decisiones impulsivas, de oportunidades que dejas pasar, de miedos irracionales.
de autosabotaje sutil. Pero siempre hay un patrón. Y cuando tú miras tu vida financiera con honestidad, ves la repetición. Si tú siempre llegas cerca del éxito y algo destruye todo, hay una maldición activa. Si tú ganas bien pero nunca acumulas, hay una maldición activa. Si el dinero entra y sale sin tú entender para dónde fue, hay una maldición activa. Y Florence creó un test simple para identificar maldiciones financieras en tu vida. Son 3 preguntas que revelan todo. Primera pregunta: ¿sientes culpa cuando ganas dinero? No estoy hablando de desconforto leve. Estoy hablando de culpa real, de sentir que no lo mereces, de inmediatamente querer deshacerte del dinero a través de gastos o donaciones impulsivas. Si la respuesta es sí, hay una maldición de indignidad financiera activa. Segunda pregunta: ¿repites patrones financieros de tus padres o abuelos? Incluso jurando que sería diferente. Incluso haciendo elecciones opuestas. Si tú miras tu vida y ves los mismos resultados financieros que tus padres tuvieron, hay una maldición generacional activa. Tercera pregunta: ¿ya estuviste cerca de la riqueza e inexplicablemente sabotaste? ¿Perdiste un empleo óptimo por algo tonto? ¿Rechazaste una oportunidad de negocio que habría dado cierto? ¿Gastaste una herencia rápidamente? Sí, hay una maldición de autosabotaje financiero activa. Y si tú respondiste sí para cualquiera de esas preguntas, presta atención en lo que viene ahora, porque voy a revelar el método exacto que Florence usó para quebrar maldiciones financieras en 20 minutos. Pero antes, tú necesitas entender por qué 20 minutos. No es un número aleatorio. Florence descubrió que el inconsciente lleva exactamente 17 a 20 minutos de exposición continua a una nueva programación para comenzar a aceptar como verdad. Menos que eso, la mente consciente resiste. Más que eso, la mente dispersa. Pero en el intervalo de 20 minutos, en estado de foco y repetición, tú consigues reprogramar patrones profundos. Y aquí está la técnica completa que Florence enseñó. Primer paso: identifica la maldición específica. No seas genérico. Cuanto más específico, más poderoso el decreto. Si la maldición es generacional, nómbrala. Si es una frase que tú creciste oyendo, escríbela. Si es un patrón de autosabotaje, descríbelo. Segundo paso: reconoce el origen sin ira. Florence descubrió que la ira fortalece las maldiciones, porque la ira es energía emocional direccionada. Cuando tú te enfadas de quien lanzó la maldición, tú alimentas la corriente energética. El secreto es reconocimiento neutro. Aceptar que la maldición existe, que tuvo origen, pero sin carga emocional. Tercer paso: invoca la ley de la gracia. Esa es la clave que Florence descubrió en los textos bíblicos. La ley del karma dice que tú cosechas lo que plantas, pero la ley de la gracia dice que el perdón disuelve el karma instantáneamente, y maldiciones son karma congelado. Cuando tú invocas la gracia a través de decreto espiritual, tú derrites el karma. Cuarto paso: declara el opuesto de la maldición. Si la maldición es pobreza, declara abundancia. Si es sabotaje, declara éxito. Si es indignidad, declara merecimiento. Pero usa palabras exactas, presente del indicativo, como si ya fuera verdad. Y ahora, el decreto que Florence usó con Guadalupe. El decreto que quebró 4 generaciones de maldición financiera. Agradezco que toda maldición financiera lanzada contra mí o heredada está disuelta. Ahora por la ley de la gracia. Yo perdono a todos que hablaron palabras de escasez sobre mi vida. Yo libero mi linaje familiar de patrones de pobreza. Yo declaro que soy hijo de la abundancia divina.
El universo provee sin límites. Yo acepto la prosperidad como mi derecho espiritual. Toda sabotaje está cancelada. Todo bloqueo está removido. Toda creencia limitante está disuelta. Yo soy libre. Yo soy próspero. Yo soy bendecido. Está hecho. Está consumado. Así es. Florencia le instruyó a Tomás a repetir esto en voz alta por 20 minutos, todas las mañanas, y algo crucial. Él debería sentir cada palabra, no solo recitar mecánicamente, sino conectar emocionalmente con cada frase, porque las maldiciones fueron lanzadas con emoción y solo son quebradas con emoción opuesta. Las maldiciones vienen de rabia, miedo, desespero. Son quebradas con paz, fe, gratitud. Y aquí está lo que sucede en los niveles invisibles cuando haces este decreto por 20 minutos diarios. En los primeros 3 días, tu mente consciente resiste. Sientes que es una tontería, que no va a funcionar, que estás perdiendo el tiempo. Esa resistencia es la maldición, defendiéndose. No pares. Entre el 4.º y el 7.º día, comienzas a sentir ligereza. Pequeñas sincronicidades aparecen. Alguien te paga una deuda antigua. Encuentras dinero olvidado. Una oportunidad surge. Son señales de que la maldición se está debilitando. Entre el 8.º y el 14.º día, cambios internos, profundos acontecen. Te das cuenta de que piensas diferente sobre el dinero, que la culpa disminuyó, que el miedo de prosperar es menor. Tu subconsciente está siendo reprogramado. Y después del 14.º día, la maldición está quebrada. Pero Florencia siempre instruía continuar hasta 21 días, porque 21 días consolidan el nuevo patrón, transforman el decreto en creencia permanente. Pero tiene un detalle que pocas personas saben, un secreto que Florencia reveló solo para estudiantes avanzados. El decreto solo quiebra la maldición, pero para sellar la quiebra e impedir que la maldición retorne, necesitas hacer una acción física de prosperidad en las primeras 72 horas después de iniciar el decreto. Puede ser simple, donar dinero conscientemente, invertir aunque sea poco, comprar algo que represente abundancia para ti. La acción física ancla la nueva realidad espiritual en el plano material. Florencia llamaba esto el principio de la manifestación tridimensional: pensamiento, palabra y acción. Los 3 necesitan alinear para crear realidad permanente. Y ella tenía un aviso crucial. Si tú haces el decreto, pero continúas actuando como alguien amaldizuado, la maldición retorna, porque la acción contradice el decreto, y la acción siempre habla más alto que la palabra cuando hay contradicción. Entonces, si declaras prosperidad, pero continúas quejándote de las cuentas, la maldición vuelve. Si declaras abundancia, pero continúas siendo tacaño, la maldición vuelve. Si declaras merecimiento, pero continúas autosaboteándote, la maldición vuelve. El decreto abre la puerta, pero necesitas atravesar. Y atravesar significa cambiar el comportamiento. Florencia tenía una técnica complementar que aceleraba la quiebra de maldiciones. Ella llamaba de limpieza verbal. Durante los 21 días del decreto, tú prohíbes ciertas palabras de tu boca. Palabras prohibidas. No tengo dinero. Está caro. No puedo pagar. Estoy pobre. Estoy quebrado. El dinero acabó. Cualquier frase que declare escasez, y siempre que la tentación de hablar esas palabras surgir, tú sustituyes inmediatamente por el universo provee. La abundancia está en camino. Yo soy próspero. Parece simple, pero es revolucionario, porque tus palabras crean realidad.
Toda vez que declaras pobreza, tú convocas pobreza. Toda vez que declaras abundancia, tú convocas abundancia. Y recuerdas que hablé al principio sobre 7 frases que activan maldiciones. Cada una de ellas tiene un antídoto, una frase opuesta que no solo neutraliza, sino revierte la maldición. Maldición. El dinero no crece en los árboles. Antídoto. El universo es infinitamente abundante y provee naturalmente. Maldición. Los ricos se van al infierno. Antídoto. La riqueza es una bendición divina y yo la acepto con gratitud. Maldición. No soy bueno con el dinero. Antídoto. Yo tengo sabiduría financiera divina. Maldición. El dinero se acaba. Antídoto. La provisión divina es inagotable. Maldición. El dinero es sucio. Antídoto. El dinero es energía sagrada que uso para el bien. Maldición. El dinero cambia a la gente. Antídoto. El dinero revela mi bondad y generosidad. Maldición. Siempre hemos sido pobres. Siempre seremos. Antídoto. Yo quiebro patrones generacionales y manifiesto una nueva realidad. Florencia enseñó a cientos de personas a usar esos antídotos y los resultados eran siempre los mismos. Transformación financiera rápida. Porque cuando tú remueves el bloqueo espiritual, la prosperidad fluye naturalmente. Piensa en un río represado. El agua está ahí, la fuerza está ahí, pero la represa impide el flujo. Las maldiciones financieras son represas espirituales. El decreto es la dinamita que explota la represa. Y cuando la represa explota, el río fluye con fuerza total. Pero aquí está algo que te va a impactar. Florencia descubrió que la mayoría de las personas no tiene solo una maldición, tiene múltiples. Maldición de la madre, maldición del padre, maldición de exparejas, maldición autolanzada, cada una bloqueando un aspecto diferente de las finanzas. Y para casos de maldiciones múltiples, Florencia creó un decreto maestro, un decreto que abarca todas las posibilidades. Yo invoco la ley de la gracia sobre mi vida financiera. Ahora, toda palabra de escasez ya hablada contra mí o por mí está cancelada. Toda creencia limitante heredada está disuelta. Todo patrón familiar de pobreza está quebrado. Toda maldición generacional está destruida. Toda sabotaje está neutralizada. Yo soy libre de toda prisión financiera en los niveles visibles e invisibles. La abundancia del universo fluye para mí sin obstáculos. Yo soy un canal divino de prosperidad, y así es. Y ese decreto tiene poder multiplicado cuando es hablado entre las 5 y las 6 de la mañana. Florencia estudió misticismo oriental y descubrió que ese horario es llamado de hora de Brahma, el momento en que el velo entre lo espiritual y lo material está más fino. Decretos lanzados en ese horario manifiestan 3 veces más rápido. Pero si no consigues despertar en ese horario, no te preocupes. El segundo mejor momento es antes de dormir, porque el subconsciente procesa durante el sueño. Cuando tú haces el decreto antes de dormir, tu subconsciente trabaja en la reprogramación durante la noche toda. Florencia contaba de una cliente que quebró una maldición de pobreza de 7 generaciones, haciendo el decreto toda noche, antes de dormir por 21 días. En el 22º día, ella recibió una herencia inesperada de un pariente distante que ni sabía que existía. $300,000 en 1924. El equivalente a casi 5 millones hoy. ¿Coincidencia? Florencia no creía en coincidencias. Ella creía en alineamiento espiritual. Cuando tú quiebras maldiciones y te alineas con la ley de la prosperidad, el universo conspira para enriquecerte y tiene una señal clara de que la maldición está quebrada. Tú paras de preocuparte desesperadamente por el dinero. Parece contradictorio,
Pero así es como funciona. Mientras existe una maldición, existe una obsesión. Piensas en el dinero todo el tiempo con ansiedad. Cuando la maldición se rompe, viene la paz, una confianza tranquila de que el universo provee. Florence lo llamaba fe activa. No es esperar pasivamente, es actuar con confianza, sabiendo que los resultados están garantizados. Y ahora, antes de revelar la última capa de esta enseñanza, necesito hacer una petición. Si este mensaje está tocando tu alma, si sientes que has sido guiado hasta aquí por un motivo, honra esta sincronicidad con el súper gracias. No es solo apoyo al canal, es un decreto financiero lo que estás haciendo. Le estás diciendo al universo: valoro el conocimiento espiritual, invierto en mi transformación, soy digno de gastar dinero con sabiduría. Y el universo responde a tu declaración, multiplicando lo que has dado. Porque aquí está la ley espiritual que Florence enseñó. No puedes recibir lo que no estás dispuesto a dar. Si quieres que el dinero fluya hacia ti, necesitas hacer que el dinero fluya de ti primero. El súper gracias es tu acción de prosperidad, tu decreto financiero físico. Úsalo con conciencia, ahora. Y para aquellos que realmente se lo toman en serio, voy a revelar el nivel más profundo de la técnica de Florence, lo que ella llamaba el blindaje financiero permanente, porque romper la maldición es el primer paso, pero blindarse contra futuras maldiciones es el segundo. Y muchas personas rompen la maldición, pero quedan vulnerables a nuevas. El blindaje que Florence enseñó tiene 3 capas. Primera capa, guarda de la boca. Nunca más hablas de escasez, ni en broma, ni en momentos de frustración. Porque tu boca es un portal creativo. Todo lo que declaras con emoción, lo manifiestas. Segunda capa, círculo de prosperidad. Remueves de cerca a personas que hablan de maldiciones financieras. Constantemente. No necesitas ser dramático, pero dejas de absorber la energía de escasez de ellas. Porque las maldiciones son contagiosas. Si pasas tiempo con personas amaldiciadas, te contaminas. Tercera capa, decreto diario de protección. Cada día, por la mañana, antes de salir de casa, declaras: soy blindado contra toda palabra de escasez. Toda envidia es devuelta al remitente. Toda energía de falta es repelida. Camino en un campo de abundancia divina. Y así es. Estos 3 pasos crean un blindaje energético financiero. Florence probó esto con cientos de personas, y las que aplicaban los 3 pasos nunca más enfrentaban bloqueos financieros serios. Pero hay una pregunta que siempre surge. ¿Y si alguien lanzó una maldición financiera reciente contra ti? Tipo, un ex socio, un familiar con rabia, alguien que deseó tu ruina financiera. Florence enseñó que las maldiciones recientes son más fáciles de romper que las maldiciones antiguas, porque aún no han creado raíces profundas. Y el método es simple. En el mismo día en que sepas que alguien lanzó una maldición contra ti, haz esto, en voz alta, mirando al espejo. Declara: perdono a fulano completamente. Libero a fulano de toda deuda espiritual conmigo. Bendigo la vida financiera de fulano. Y soy libre de toda palabra hablada contra mí. Por la ley de la gracia, está disuelto, está hecho. El perdón instantáneo disuelve la maldición instantáneamente, porque la maldición se alimenta de conexión energética. Cuando perdonas, cortas la conexión y la maldición no tiene dónde agarrarse. Florence tenía un caso famoso de una mujer llamada Esperanza, el exmarido de ella, en el divorcio. Dijo que ella nunca prosperaría sola, que iba a morir en la miseria.
Y en los 2 años siguientes, todo se desmoronó en la vida financiera de Esperanza. Perdió el empleo. Las inversiones fracasaron. Estaba casi en la calle. Cuando buscó a Florence, estaba desesperada. Y Florence enseñó exactamente este decreto de perdón. Esperanza se resistió. Ella odiaba al exmarido. Quería venganza. No perdón. Pero Florence explicó. Segurando la rabia, mantienes la corriente energética activa. Mientras la corriente está activa, la maldición tiene poder. Si quieres ser libre, necesitas cortar la corriente. Y la única tijera que corta la corriente espiritual es el perdón. Esperanza aceptó. Hizo el decreto. Y 3 días después, todo comenzó a cambiar. Recibió una oferta de empleo inesperada. Una inversión antigua que ella pensaba que había perdido fue recuperada. En 6 meses, ella estaba financieramente estable de nuevo. Y lo más fascinante, ella encontró al exmarido por casualidad. Y él estaba arruinado. Porque cuando lanzas una maldición, te amaldicionas a ti mismo. La energía vuelve. Y mientras Esperanza perdonó y se liberó, él mantuvo el odio y se hundió. Florence siempre decía, la maldición es un boomerang. Quien la lanza, recibe de vuelta multiplicado. Y ahora, la revelación final que Florence dejó en el manuscrito, el secreto de los secretos sobre las maldiciones financieras. Existe una maldición primaria que está por detrás de todas las otras. Una maldición que casi todos cargan. Y a Florence le llevó años descubrir. Ella la llamaba la maldición del mérito. La creencia de que necesitas merecer el dinero. Que necesitas trabajar duro, sufrir, probar tu valor. Y cuanto más crees en esto, más el universo te hace trabajar duro, sufrir, probar valor. Porque aquí está la verdad que Florence descubrió. La abundancia es tu derecho de nacimiento. No necesitas merecerla. Ya la mereces por el simple hecho de existir. El universo no pide que los árboles merezcan crecer, que los pájaros merezcan volar, que los ríos merezcan fluir. La naturaleza simplemente es abundante. Y tú eres naturaleza. Eres parte de la creación divina. Y la creación divina es abundante por esencia. La maldición del mérito fue plantada por sistemas religiosos que querían controlar a las masas. Porque si crees que necesitas sufrir para merecer el cielo, aceptas el sufrimiento. No cuestionas, no te rebelas. Pero Florence descubrió que esto es una distorsión espiritual. Dios no quiere que sufras. Dios quiere que florezcas. Y la prosperidad es un florecimiento natural. Entonces el último decreto que voy a enseñarte, el decreto que Florence consideraba el más poderoso de todos, es simplemente: merezco abundancia por el simple hecho de existir. Soy hijo del universo. Y el universo provee para sus hijos sin condiciones. Acepto la prosperidad ahora, sin culpa, sin miedo, sin necesidad de probar valor. Soy digno. Está hecho. Repite esto 20 veces, en voz alta ahora. 20 veces. Y siente cada palabra. Porque cuando realmente aceptas que mereces abundancia sin necesitar probar nada, todas las maldiciones financieras pierden poder simultáneamente. Y ahora quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios un número del 1 al 10. El número que venga a tu mente primero. No pienses. Apenas escribe. Ese número no es aleatorio. Es una señal espiritual. Cada número carga un mensaje específico del universo sobre tu jornada financiera. Y cuando escribes, activas la energía de ese número en tu vida. Escribe ahora. Y prepárate.
Porque en los próximos 21 días, si aplicas lo que has aprendido aquí, tu vida financiera va a cambiar de maneras que nunca imaginaste. Prepárate para lo inesperado. Florence Scovel Shinn, esa gran reveladora de la verdad, rompió maldiciones financieras, hechizos de pobreza, de miles de personas, y su técnica aún funciona hoy. Porque las leyes espirituales no cambian, son eternas. Son como la fe de nuestros antepasados, inquebrantable, imperecedera. Fuiste guiado hasta este video por un motivo. No es casualidad, es sincronicidad divina, como cuando encuentras una imagen de la Virgen en el lugar menos pensado. Es una señal. Y ahora tienes la llave. Úsala con sabiduría. Rompe esas cadenas que te atan y manifiesta la abundancia que es tu derecho de nacimiento. Es tu herencia divina. Tú mereces la prosperidad. Ánimo y a trabajar por ello.